Título del tema eh, eh, tiene como nombre, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Busquemos allí Romanos capítulo 2, va a haber en momentos, en ocasiones, mi querido hermano, en que alguno de ustedes pues, le pueda pedir la ayuda para leer algunos textos. Dice en Romanos capítulo 2, verso 24, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Existen personas que, que le dan mucha importancia a los que otros dicen, a los que otros dicen de ellos. Por ello, evitan, ¿verdad?, hacer cosas que puedan dañar o perjudicar su reputación. Eso pasa muchas veces. Se esfuerzan por dar un buen testimonio con una vida moralmente aceptable y ordenada. Pero a muchos no les importa. Ellos van a vivir su vida como ellos quieran y hacen cosas moralmente cuestionables o escandalosas aún. No les importa lo que digan los demás, no les importa su reputación. Es claro, mis queridos hermanos, que el ser humano no debería darle importancia a los comentarios o pensamientos de otros cuando su comportamiento o manera de vivir es moralmente correcto y no hacen cosas que son cuestionables. El cristiano debe tener el mismo pensamiento en lo espiritual. Lo que es moralmente correcto, ¿verdad? Para el mundo, no necesariamente lo es para Dios, pero sí debe, sí debe preocuparse de no dar un mal testimonio ni llevar una vida desordenada y cuestionable para el mundo, y en especial con lo que respecta a Dios. Ahora bien, dice Primera de Pedro, que vamos allí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14 al 16, dice: si sois vituperados por el hombre de Cristo, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Decía pues que si haciendo lo correcto, el mundo quiere criticarlo, cuestionarlo por su manera piadosa de vivir, allá ellos, ¿verdad? Tendrán que darle cuenta a Dios por eso, ¿verdad? Busqué allí, hermano, el significado de la palabra vituperar, en Google, en Wikipedia también, dice difamar, a atacar, a molestar, acosar, injuriar, aprobio, reconvenir, reprochar, reproche, vituperar, vituperio, blasfemar, vilipendiar, específicamente hablar impiamente, hablar mal, injuriar, blasfemador, blasfemar, calumnia, calumniar, decir mal, difamar. En este caso, el nombre de Dios es blasfemado, no por causa del siervo de Dios, sino porque los hombres
actúan de acuerdo a los deseos de sus malvados corazones. Es un problema grave para el cristiano cuando el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos e incluso entre los hermanos por su mala manera de vivir, por sus malas obras, por su desobediencia. El pueblo de Israel es un buen ejemplo de lo que no debemos hacer, especialmente por los maestros de la ley, fariseos, escribas, de cómo deshonrar a Dios y de blasfemar de su nombre. Romanos capítulo 2, allí mismo en Romanos capítulo 2. En el capítulo 2, versos 17 y 24, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dice el 24, como lo que leímos al principio, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ellos vemos aquí claramente en todo el contexto de aquí del versículo 17 al 24, ellos vociferaban y se enorgullecían de ser el pueblo de Dios, pero sus malas obras, ¿verdad? Eran evidentes hasta para los gentiles que no tenían la ley ni la conocían. A los judíos no les importaba lo que los otros pueblos pensaban de ellos, ni se preocupaban por la mala fama que estaban esparciendo en su entorno, pero tampoco les importó lo que Dios pensaba de ellos, ni que fue deshonrado por su propio pueblo. El mundo se enreda pensando cuál es el nombre de Dios, pero Dios es Dios. Sea Jehová, el Señor, Dios, incluyendo a Jesús. Las personas nombran a Dios constantemente para cualquier tontería y no meditan en lo divino, sublime que es Dios. Los judíos llegaron a entender lo santo que es el nombre de Dios y en algún momento dejaron de pronunciarlo porque se consideraban inmundos de labios. Pero fallaron porque no entendieron que se da testimonio de Dios, ¿verdad? Por medio de la manera de vivir, ejemplos y obras. Si es el pueblo de Dios, debe actuar como es digno de Dios. Busquemos allí en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vemos aquí Éxodo capítulo 20. 20, versículo 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Otra traducción, hermano, dice, no debes tomar el nombre de Jehová tu Dios de manera indigna, porque Jehová no dejará sin castigo al que tome su nombre de manera indigna. El nombre de Dios no debe ser tomado a la ligera, como muchos acostumbran a usarlo. La mayoría de las personas utilizan el nombre de Dios, incluyendo algunos cristianos, lo usan como exclamación hasta cuando se rompen una uña. Ay, Dios mío, cuando nos pasa, se nos parte, tenemos alguna herida. Ay, Dios mío, es la expresión de muchos. Hasta cuando se le cae un tenedor. Ay, Dios mío, se me cayó este tenedor. Dios no solo quiere que le alaben y le obedezca, sino que seamos semejante a Él, llevando una vida santa para que no sea blasfemado su nombre, oh Cristo. Primera de Pedro,
Busquemos allí nuevamente Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios no toma su nombre a la ligera, ni acepta que sus siervos lo hagan. A Israel en el desierto se retuvo, ¿verdad? De destruirlo completamente, no porque fuese un pueblo obediente o porque no se lo mereciera, sino por causa de su nombre. Moisés, como gran mediador, utilizó este argumento para evitar que Dios le destruyera. Podemos leer allá en Números, capítulo 14. Busquemos allá en Números. Hermano Miguel, si me puede ayudar allí en el libro de Números, capítulo 14, verso 11 al 16. Con gusto, hermano. Dice en Números 14, 11 a 16. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré a ti. Te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo a la tierra de la cual les había jurado, los juntó en el desierto, los mató en el desierto, perdón. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Hasta Hasta ahí, ahí, hermano. hermano. Sí, está bien, hermano, gracias. Vemos claramente allí, como decía, que Dios no toma su nombre a la ligera ni acepta que sus siervos lo hagan. Vemos aquí que a Israel en el desierto se retuvo de destruirlo completamente, no porque fuese el pueblo obediente o porque no se lo mereciera, ¿verdad? Dice el versículo, allí mismo, el versículo 20, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios no hace nada que pueda blasfemar su nombre, pero tampoco lo permite de su pueblo, ¿verdad? Y infamamos muchas veces. Ezequiel capítulo 20, hermano. ¿Me podría ayudar también allí? Capítulo 20, versículo 8 y 9, hermano. Ezequiel.
Capítulo 8, verso 20. Capítulo 20, versos 8 y 9. 28, 9. Bueno, dice aquí, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se inflamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Gracias, hermano. Por eso decía que muchas veces nosotros infamamos como los del pueblo de Israel. Dice también allí el versículo 20, 21, dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, vivirá. Profanaron mis días de reposo. La palabra infamamos, ofender la fama, la reputación. En este caso, el nombre de Dios cuando pecamos, cuando desobedecemos, sin importarnos lo que Dios diga, ni el mal ejemplo que podamos dar ante nuestra familia. Muchas veces damos mal ejemplo a nuestras esposas, esposos, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, hasta los mismos hermanos, etc. El pueblo de Israel lo hicieron cuando pecaban, por ejemplo, cuando se aprovecharon de sus hermanos, aún en contra de Dios. Jeremías 34:14. Jeremías 34. Dice 34:16, dice, el capítulo 34, versículo 14 al 16. Dice, al cabo de 7 años dejará a cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Versículo 16. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Israel fue continuamente rebelde a Dios, tanto los que salieron de Egipto como los que vivieron en la tierra prometida. Por eso, mi querido hermano, no obstante, Dios siempre cuidó su buen nombre, su fama, la reputación que poseía dentro de las naciones paganas, pero a su pueblo nunca le importó. Isaías 48. Isaías 48. 48. Isaías 48, versículo 9. Por amor de mi nombre edificaré mi ira
Perdón, Eh, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. hasta el 11, mi hermano. He aquí, te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de de mí mismo, lo haré, para que no seas amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. No lo daré a otro. Su pueblo actual no debe hacer cosas que puede hacer que otros blasfemen el nombre de Dios, ni grupal ni individualmente. No imitar el mal ejemplo de Israel, que siendo su pueblo, no les importó ni Dios, ni su nombre, ni su ley. Profanaron, dice allí, mancillaron, pisotearon el nombre de Dios. También lo podemos leer allí en Malaquías, mi querido hermano. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Verso, Verso 10 al 14, hermano. ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Dios dijo Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que a su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño, promete Machos. y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Gracias, hermano. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová a los dañados. A algunos no les importa a quién presentan. Cuando se presentan con cristianos, muchos viven dando mal ejemplo en su círculo social, groseros, iracundos, explosivos, murmuradores, chismosos, contenciosos, peleadores, algunos adúlteros, fornicadores, bebedores, hasta fumadores. Producen enemigos tanto en su entorno como también en la iglesia. No les importa llevar el sobrenombre de cristianos y se avergüenzan. Vituperan a Cristo y al servicio que llevamos adelante. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Verso 22, versículo 1. de más es, Proverbios, Proverbios capítulo 2, versículo 1. disculpe, hermano.
Dice en Proverbios 2:1, No, hijo mío, no, mira, hermano, disculpe. Es que usted estaba leyendo 22:1. ya, ya, ya. Dice, de más estima es el nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Todo cristiano sabe que también Dios nos llama a luz, luz para el mundo y no tiniebla. Lo hemos leído, ¿verdad? Y no, y nos los han enseñado repetidamente. El problema es que algunos no representan la luz de Dios, pero sí las tinieblas. Son buenas obras, las obras de la carne, ¿no? Sabemos que no. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Verso, Mateo capítulo 5, versículo 14. vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se le puede esconder, Al versículo 16, hermano. ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios vuestro Padre que está en los cielos. Sí, sí, gracias, hermano. Nuestras buenas obras son reflejos de nuestra manera de vivir, ser conflictivos, problemáticos, desordenados, etcétera. Es todo lo contrario. Se nos pide que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, pero si se vive mal, se tiene mala reputación. ¿Será que se glorifica a Dios por medio de las malas obras? Por supuesto que no. O menosprecian a Dios y hacen que otros blasfemen de Dios. Por eso allá en Primera de Pedro, busquemos nuevamente Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Debemos entender que muchos se dicen ser cristianos, pero no lo son. Nosotros, si somos discípulos de Cristo, porque obedecemos sus mandamientos, aunque algunos parecieran que no, pues me hace examinar muchas veces. ¿Resplandezco yo como estrella en el firmamento? ¿Seré yo un digno representante de Cristo? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El pecado, la desobediencia, ofende a Dios, pero también su nombre es blasfemado entre la gente del mundo. Si ese es cristiano, yo soy el papá y que pertenece a la iglesia de Cristo, dice él o ella que es cristiano, si esa está en esa iglesia, todos ellos deben ser iguales. Estos usan el nombre de Dios
de Cristo en vano. Algunos no pasarían la prueba si sus esposas o esposos hablaran, o sus hijos, o su familia carnal, o sus vecinos, etcétera. Dicen conocer a Dios, y eso es lo peor. Mal representan a Dios y lo someten al escarnio público. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Uno, Versículo 16, hermano. profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si no vamos a dar un buen ejemplo, si no vamos a representar a Dios, si vamos a hacer lo malo delante del incrédulo, mejor callémonos y no digamos que somos cristianos. Posiblemente sería mejor. No hagamos que hablen mal de la iglesia. No hagamos que hablen mal de nuestros hermanos, porque están hablando mal de Cristo. Él dio su sangre por ello, pero nuestro mal ejemplo está haciendo muchas veces que no crean que son de Dios. Y también es grave, mis queridos hermanos, que después de haber sido cristiano, debe haber pertenecido a la iglesia de Dios y te vuelvas al mundo a hacer lo malo. Todos dirán que ¿dónde estabas? No era la iglesia de Dios, como dicen allá en Hebreos capítulo 6, mi querido hermano. Hebreos capítulo 6. Capítulo 6, versos 4 y 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice la traducción de la Biblia de las Américas, dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. La palabra ignominia significa ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona, ser desagrado ante los compañeros, infamar, nuevamente infamar. Así que, mis queridos hermanos, nunca olvidemos que no solo somos nosotros, sino que además representamos a Dios en el mundo y a Cristo delante de los hombres. No estamos para dejar la gloria y el honor de Dios o de Cristo. Estamos para glorificarlo con nuestra manera de vivir en este mundo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio.
Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué murió el hijo de Betsabé, el rey de David? Recordemos que David pecó cuando tomó a Betsabé y ordenó matar a Urías. Sin embargo, Dios le castigó. No fue directamente por estos pecados, sino por haber tenido en poco su palabra, menospreciándola, y por las consecuencias que sus acciones traerían sobre el buen nombre de Dios, porque las malas acciones de David harían que los enemigos de Dios blasfemaran de él. Como referencia, pueden leer allí en 2 Samuel, capítulo 12, de los versos 9 al 12, y 2 Samuel, en el mismo versículo 12, del 13 al 14. Como conclusión, mis queridos hermanos, Dios espera y quiere ser glorificado, honrado, alabado por su pueblo, no solo de labios, sino también por medio de la buena manera de vivir entre los inconversos. Cuando las personas ven nuestras vidas, deben ver a Dios reflejada en ellas. Cuando las personas nos conocen, deben ver a Cristo en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, en esta traducción, dice: lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios en el día en que los visite. Nunca olvidemos lo importante que es para Dios y para Jesús que le glorifiquen, y nosotros tenemos que ver mucho con esto. Todo lo que ellos han hecho por salvar al hombre ha sido por su misericordia y para que estos reconozcan lo que ha hecho por ellos. De tal manera que sean honrados, glorificados, alabados, nunca vituperados. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Ya para ir terminando, mis queridos hermanos. Romanos Dice, capítulo 15, versículo 9 al 11. y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y que se levantará a regir los pueblos, a los gentiles que esperarán en él. Los gentiles esperarán en él. Así que, mi querido hermano y hermana, hijos que están aquí presentes y esposa, no tomemos el nombre de Dios en vano, ni permitamos que Dios sea difamado, calumniado, insultando por nuestra causa. Este es el mensaje, mi querido hermano, que ha sido principalmente para mí, mi querido hermano, y sigamos esta carrera juntos y animémonos siempre. Muchas gracias por su amable atención, mi querido hermano, y que Dios nos ayude. Amén. Bien, hermanito.